Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Está bien, me alegra ver a todos de vuelta y vamos a entrar en 1 Tesalonicenses. Probablemente no en esta media hora, pero ciertamente en la siguiente. Porque como he compartido con la gente aquí en el estudio, nosotros recibimos tantos comentarios en la línea de tiempo, así que vamos a mirar eso de nuevo antes de continuar con el texto en sí. Está bien, para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, siempre nos gusta hacer saber que todos los programas pasados están disponibles en formato de video y libro, así como en casete de audio. Hemos puesto 12 programas de media hora en un formato de 6 horas. Y si estás interesado en alguno de ese material, puedes llamarnos o enviarnos una nota y te haremos llegar la información. Una vez más, siempre tenemos que agradecer a nuestra audiencia de televisión por su tremendo apoyo. La televisión cuesta dinero y nunca lo mencionamos, pero eso no significa que no paguemos nuestras cuentas y lo hacemos. Solo te agradecemos mucho por tu fidelidad y por tus oraciones, por tus cartas de ánimo. Mi tiempo de correo, como sabe Iris, es el punto culminante de nuestro día. Así que sigan escribiéndonos. Y si tienes una pregunta, intentaré responderte con una respuesta personal. Si me atraso un poco. Ten paciencia. Tengo una pila ahora mismo, de nuevo, de aproximadamente esa altura. Voy a tener que tomarme unos 2 días enteros solo para responder preguntas, pero no dejes que eso te desanime. Si tienes una pregunta, siéntete libre de llamar o escribir. Sabes, la gente se sorprende tanto cuando contesto el teléfono o devuelvo una llamada, pero todavía somos lo suficientemente pequeños, podemos hacer eso. Está bien. Ahora, antes de comenzar con 1 Tesalonicenses, que probablemente será en nuestra próxima media hora, quizás lo hagamos en no lo sé, pero veremos hasta dónde llegamos. La cronología de las Escrituras, y eso hace que todo sea mucho más comprensible. Si te das cuenta de que toda esta línea superior es exactamente como mi línea inferior, con una excepción. En la línea inferior hemos abierto una parte entre paréntesis llamada la era de la gracia, o el apostolado de Pablo, o la era de la iglesia, o el cuerpo de Cristo. Y luego, por supuesto, todo lo demás. Pero lo que me gustaría señalar especialmente a las personas que no me han escuchado enseñar antes, es que todo el Antiguo Testamento, desde Adán hasta el diluvio, hasta la Torre de Babel, y luego en el punto medio entre Adán y la cruz, está el llamado de Abraham. Y el comienzo entonces de la nación de Israel son el pueblo judío, y eso por supuesto está en el capítulo 12 de Génesis. Y volvamos a mirarlo un minuto. Ustedes en la audiencia sé que lo han visto 100 veces, pero para aquellos que son nuevos y no han estado con nosotros antes, esto es ¿qué debo decir? Este es el comienzo de todo lo relacionado con la promesa del Mesías venidero, Redentor y Salvador. Génesis capítulo 12, versículo 1, el pacto abrahámico. Y aquellos de ustedes que han estado conmigo a lo largo de los años lo saben, paso mucho tiempo en el pacto abrahámico, debido a su importancia intrínseca para entender incluso la era de la iglesia. Está bien, en Génesis capítulo 12, versículo 1, ahora el Señor había dicho allá en el capítulo 11, y por supuesto ese es un punto a destacar. Los primeros 2000 años desde Adán hasta el llamado de Abraham se cubren en solo 11 capítulos. Eso es todo. El resto del Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 12 y el llamado de Abraham hasta el comienzo del Nuevo Testamento, son otros 2000 años, pero todo el resto del Antiguo Testamento apunta a ese periodo particular en el tiempo. Así que recuerden, los primeros 11 capítulos cubren 2000 años. El resto del Antiguo Testamento, los siguientes 2000, pero ahora todo está dirigido a esta nación. Eso vendrá como resultado de este pacto hecho con el hombre Abraham, o como lo conocemos mejor, Abraham. Versículo 1 de Génesis 12. Ahora el Señor le ha dicho a Abraham,
Sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, en la superficie, por supuesto, no entiendes la verdadera razón por la que Dios hace esto. Pero después de que hayas estudiado conmigo un poco y la nación de Israel haga su aparición, y entramos en el libro de Josué, entonces Josué lo deja muy claro. ¿Por qué Dios tuvo que separar a Abraham de su familia? Todos eran idólatras. La familia de Taré eran idólatras. Y así, para que Dios pudiera llevar a este hombre a una relación con el único Dios verdadero, por supuesto, tuvo que hacer una ruptura con la idolatría. Así que este es el propósito del versículo 1. Sepárate de tu familia, de tu ciudad natal de Ur, y sal, da la espalda a la idolatría, y ve a una tierra que te mostraré. Ahora viene el pacto. Haré de ti una gran nación. Ahora, normalmente lo divido en 3 categorías. El pacto se compone de la promesa de una nación de personas. Dios lo pondrá en un área geográfica, de tierra, y luego, en un día futuro, Él vendrá como el Mesías, el Rey, y gobernará la nación de Israel sobre un reino terrenal. Está bien, ahora eso no lo dice explícitamente aquí. Sé que no lo dice, pero a medida que nuevamente estudias el Antiguo Testamento, se vuelve bastante evidente. Está bien, así que dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré grande tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quien te maldiga. Y ahora viene la parte culminante del pacto hecho con este hombre, Abraham, que en él Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Ahora, en la superficie, eso es difícil de entender, pero a medida que estudiamos el Antiguo Testamento, la economía desde el llamado de Abraham, y luego su hijo Isaac, y luego el nieto Jacob, y luego los 12 hijos de Jacob que formaron la nación de Israel, todo sigue avanzando. La tierra de Canaán se le concede a Abraham como una patria para esta nueva nación de personas, pero todo hasta el Antiguo Testamento está preparando a esta pequeña nación que surge de un hombre para la llegada de su Mesías y Rey y Redentor, a quien conocemos, por supuesto, como Jesús de Nazaret. Y así en el 2000 anticristo, entonces con el llamado de She Abraham tenemos el comienzo de la nación de Israel. Ahora, generalmente en días pasados siempre he pasado por esta parte aquí, desde Abraham hasta que mucho antes. Bueno, tengo que llegar a la conclusión sobre dónde estamos. Desde el llamado de Abraham hasta el comienzo de la era de la iglesia, se puede decir con bastante certeza que es solo para judíos, pero siempre ha habido excepciones. Puedo decir con certeza que es solo para judíos, pero siempre ha habido excepciones y siempre tengo que hacer ese punto. Sí, hubo excepciones a ese aspecto de ser solo judíos, y son lo suficientemente fáciles de nombrar. Tienes a Rahab en Jericó. Ella no era parte de la familia de Abraham. Ella era una no judía. Ella era una gentil. Ella fue una excepción. Y Nínive. Cuando Dios envió a Jonás a Nínive, y esa es por supuesto la razón por la que Jonás no quería ir. Esos gentiles no debían tener nada que ver con las promesas de Israel, pero Dios hizo una excepción y lo envió de todos modos. Y así Ruth, la moabita, los judíos no debían tener nada que ver con los moabitas, pero Noemí y su esposo Abimelech bajaron a Moab en contra de las leyes de Dios. Pero Dios los bendijo de todos modos. Y por supuesto, cuando Ruth regresó con Noemí, ella se unió como parte de la familia del Mesías, aunque era una gentil, pero ella es lo que llamamos una excepción. Y así, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde el llamado de Abraham hasta la venida de Cristo, es solo para judíos, solo para judíos, solo para la nación de Israel, con estas excepciones ocasionales. Y luego, en respuesta a la venida del Rey, o más bien, en respuesta al pacto dado a Abraham, tenemos la venida
del rey. Y creo que la forma más fácil de mostrar eso es ir directamente a... No quiero ir a Mateo todavía. Bueno, supongo que vamos a ir a Mateo por un momento para que veas de qué estoy hablando. Mateo, capítulo 3. Eran un hombre que fue profetizado en el Antiguo Testamento, y por eso lo llamo una extensión de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, y se le profetiza como un mensajero o un heraldo que anunciaría a la nación de Israel, su rey. Y eso, por supuesto, es lo que sucede entonces en el capítulo 3 de Mateo, donde dice en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, el reino en su totalidad aún no estaba realmente presente, pero ¿qué parte del reino sí lo estaba? El rey. El rey estaba ahora listo para hacer su aparición, ¿ves? Y así, a lo largo de su ministerio terrenal, como hemos enfatizado una y otra vez, el pone propósito de todos sus signos, maravillas y milagros era demostrar a la nación de Israel quién era Él. Debieron haber entendido que Él era el Mesías y Rey profetizado. Se había profetizado desde el inicio del pacto abrahámico que esta nación del pacto algún día tendría su rey. Está bien, ahora ves, tengo 2 líneas de tiempo aquí en lugar de una. Y mi propósito para eso es, y lo hago una y otra vez, y cada vez que lo hago, alguien dice, bueno, nunca lo vi de esa manera antes. Así que con suerte podemos lograr lo mismo incluso hoy. Salmos capítulo 2. Y llamo al Salmo capítulo 2 el esquema de este programa del Antiguo Testamento, basado en este pacto abrahámico. Este es el esquema de lo que va a suceder ahora. Una vez que la nación de Israel ha hecho su aparición, los profetas han entrado en escena. Tienes al rey David y todos los salmos y el sistema mosaico, el tabernáculo, el mandamiento, todo ha venido como resultado de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Está bien, pero ahora en el Salmo capítulo 2 obtenemos una línea de tiempo propia, y eso es lo que representa la línea superior. Esta línea superior va a ser la línea de tiempo del Salmo capítulo 2, con la llamada de Abraham, la aparición de Israel, por supuesto, como algo dado. Salmos capítulo 2, comenzando en el versículo 1. ¿Por qué la gente, la nación de Israel? ¿Por qué los gentiles, lo siento, no? ¿Por qué los gentiles se enfurecen, el mundo no judío? Y la gente, Israel, imagina una cosa, los ponreyes de la tierra, los gobernantes y demás, y los gobernantes de Israel se reúnen para tomar consejo juntos. ¿Ves? Ahora, todo lo que tienes que hacer es detenerte, cerrar los ojos y pensar en el momento del arresto de Cristo. ¿Quiénes estaban involucrados? Bueno, los romanos y los líderes religiosos de Israel juntos se unieron para arrestarlo y luego lo pusieron en juicio. ¿Y quién estaba exigiendo su muerte? Israel, el judío. ¿Quién lo llevó a cabo? Roma. ¿Ves? Así que no puedes separar la culpa. No puedes decir, no, los judíos mataron al Cristo. Por otro lado, los judíos no pueden decir, no, no tuvimos nada que ver con eso. Los romanos lo mataron. Ambos eran culpables. Y eso pone al mundo entero bajo la anatematización de haber rechazado y matado al rey y Mesías prometido de Israel. Está bien, versículo 4. ¿Cuál fue la reacción de Dios? Bueno, se rió de la absurdidad de la cosa. ¿Cómo en el mundo pudieron no reconocer quién era después de 3 años de constantes milagros? Pero lo hicieron, lo crucificaron. Está bien, versículo 5. Primera palabra. Aquellos de ustedes que han estado en mi clase ya saben lo que voy a decir. Es una palabra de tiempo.
No menciona el mes, el día y el año, pero en generalidades, después de que rechazaron al ungido. Entonces, cualquiera que fuera el día del año, no importa, pero en la línea de tiempo de Dios, después de todas estas promesas de un rey venidero y un reino dadas a la nación de Israel, donde literalmente podrían tener el cielo en la tierra, llegaron al lugar y dijeron, no queremos que ese hombre reine sobre nosotros. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Lo escuchaste todo? Y así gritaron por su muerte, y Roma la llevó a cabo. Está bien, entonces la siguiente palabra es entonces. Supongo que en inglés podríamos decir, y luego, Él, Dios, les hablará a ellos, es decir, al mundo entero, tanto a gentiles como a judíos. Él les hablará en su ¿qué? Ira, no amor, ni misericordia, ni gracia, sino que les hablará en su ira y los atormentará en su gran desagrado. Está bien, ahora esa es mi línea principal. A medida que avanzas y han rechazado al Mesías, lo han crucificado, entonces el siguiente evento sería los 7 años de ira y agitación, que por supuesto proviene de las profecías dadas a Daniel en el capítulo 9, que todo esto sería parte de una profecía de 490 años. 490 años, dice Daniel en el capítulo 9, están determinados sobre tu pueblo, la nación de Israel. Israel, ahora sabemos por hechos arqueológicos y todos los decretos que se han encontrado, que desde ese periodo en la historia de Israel, cuando habían estado en la cautividad babilónica, y a Nehemías se le dio permiso para regresar y reconstruir las murallas de la ciudad y todo, que hubo 483 años hasta la crucifixión, el Domingo de Ramos realmente, y luego los otros 7 años, que seguirían casi de inmediato, completarían los 490 años de la profecía dada a Daniel, y eso es todo lo que el Antiguo Testamento estaba esperando. La venida del rey sí sería rechazado, él moriría, él sería resucitado de entre los muertos, entonces vendría la ira y la agitación. Pero, ¿cuál es el siguiente versículo en Salmos 2? Sin embargo, a pesar de todo lo que ha hecho el hombre, no pueden alterar el programa de Dios. Sin embargo, he establecido a mí, rey, sobre el monte santo de Sión. Mira, qué claro es eso. Ahora, ¿puedo verlo tan claro hoy? Quizás tú no puedas, pero yo sí. Vaya, simplemente surge de las profecías del Antiguo Testamento. Los 483 años se han cumplido. Y luego viene la ira y la agitación, los 7 años de la tribulación, como lo predijo Daniel, completando los 490. ¿Y entonces qué pasaría? El rey regresaría y establecería su reino. Y, por supuesto, desde el relato del Antiguo Testamento, eso simplemente iría hacia la eternidad. Pero ahora sabemos desde nuestro propio punto en el tiempo que no fue así como sucedió, ¿verdad? Simplemente no sucedió. Pero mira, cada profeta del Antiguo Testamento, no me importa si fue Isaías, Daniel o Joel, esta era su línea de tiempo. Incluso en el ministerio terrenal de Cristo, esos 3 años, y Pedro ministrando después de la crucifixión en el día de Pentecostés, todo lo que estaban buscando era el cumplimiento de este formato del Antiguo Testamento. Ahora, déjame mostrarte de qué estoy hablando. Gira conmigo hasta el libro de los Hechos. Mira, esto es solo un repaso y tenemos que saltar alrededor del 95%, pero al menos podemos tocar los puntos clave. Y para aquellos de ustedes que son nuevos en nuestra línea de enseñanza, verán de dónde venimos, espero. Pero aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés. Y Pedro y los 11 están empoderados sobrenaturalmente para proclamar a la nación de Israel que este Jesús, a quien habían crucificado, había resucitado de entre los muertos. Y no estaba muerto. Él estaba vivo y bien, gracias.
¿Qué podría hacer? Entonces, él podría cumplir las profecías, él aún podría traer al rey y al reino, pero Pedro dice, no podemos saltarnos estos 7 años. Está bien, ahora en el capítulo 2, mira lo que Pedro escribe o dice en 1900, Hechos capítulo 2, entrando en el versículo 15. Hechos 2, versículo 15. Ahora, este es el día de Pentecostés. Y él dice, estos no están borrachos, como ustedes suponen, ya que es la 3:00 hora del día. Pero lo que estás viendo es lo que habló Joel, el profeta. Ver, esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. ¿Y qué profetizó Joel? ¿Qué sucederá en los últimos días? Dice Dios, derramaré de mi espíritu, el Espíritu Santo, sobre toda carne. Vuestros hijos, es decir, Israel. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en esos días de mi espíritu. Eso es lo que Israel estaba experimentando allí en Pentecostés. Y profetizarán. Dice Pedro citando a Joel. Pero no se detiene ahí. Mira, ahora normalmente ahí es donde él debería haber parado. Si Pedro hubiera entendido que este programa del Antiguo Testamento ya no era válido, debería haber parado justo ahí, como lo hizo Jesús en Lucas capítulo 4. Pero Pedro no tiene el conocimiento previo que tenía Jesús. Así que Pedro, basándose en las profecías del Antiguo Testamento, sigue citando a Joel. Y mira lo que sucede a continuación, versículo 19. Y mostraré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convirtió en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga ese gran y notable día del Señor. Y siempre me detengo y pregunto a mis clases, ¿eso sucedió? No, eso aún no ha sucedido. Pero va a suceder, bueno, mejor que lo creas. ¿Qué pasó? Dios intervino en gracia y literalmente abrió el programa del Antiguo Testamento e intercaló, entre paréntesis, la era de la iglesia. Y la era de la iglesia está completamente revelada solo por el apóstol Pablo. No encontrarás nada de la iglesia en el Antiguo Testamento. No encontrarás nada de la iglesia en esta línea de tiempo superior, porque todo estaba centrado en Israel. Pero cuando Israel continuó rechazando al rey y al reino, Dios empujó esos últimos 7 años bien lejos en el futuro. Él abrió nuestra línea de tiempo. Supongo que eso realmente simplemente lo borras porque Él lo abrió. Y ahora, durante 1900 y tantos años, Israel ha estado fuera del circuito, como dicen últimamente. Israel está fuera de eso. Están en una dispersión. Pero, como dice Pablo en Romanos 11, ¿ha terminado Dios con Israel? ¿No lo crees? Eso es lo que intentan decirnos, que han sido desechados para siempre, que mataron al Mesías y que Dios ha terminado con los judíos. Oh, Dios no lo quiera, dice Pablo. Eso no es en absoluto, pero simplemente nos ha dado 1900 y tantos años de gracia, por lo cual Pablo, el apóstol de los gentiles, ahora es el portavoz. Y por eso Pedro, como vimos en esa primera media hora, por eso Pedro dijo que para la salvación, ahora tienes que ir a las epístolas de este apóstol, no a estas. Estos eran apóstoles de Israel, estaban bajo la ley, pero tan pronto como comisiona a Pablo de Tarso, quien se convierte en Pablo, entonces ves, entramos bajo estas doctrinas de gracia que encontramos a lo largo de las epístolas de Pablo, desde Romanos hasta Filemón. Y así, esto es lo que marca toda la diferencia. Ahora, el futuro sigue siendo igual que antes. ¿Se ha pospuesto? Todavía vamos a enfrentar, nosotros no, pero el mundo sí. Los 3 años y medio y los 3 años y medio, los 7 años de tribulación y luego Cristo.
regresará y será el rey y establecerá el reino. Ahora, he notado en todos los diversos libros y artículos que la gente envía cuando están confundidos y no pueden averiguar, bueno, quién tiene razón y quién está equivocado cada vez. Es porque lo que han estado escuchando, lo que han estado leyendo, ha estado mezclando toda esta línea superior con esta línea. Están tomando todo lo que Dios prometió a Israel aquí arriba y están tratando de forzarlo aquí. Como dije, con un niño con un rompecabezas, piensan que tienen la pieza correcta. ¿Sabes? No, lo es. Pero un niño siendo un niño, ¿qué harán? Lo forzarán. Oh, eso es, mami. Eso es, papá. No, esa no es la correcta. Está bien, ahora es de la misma manera con la comprensión de las Escrituras. Tan pronto como comienzan a canalizar estas cosas aquí, no tienes más que confusión. Y siempre sepáralos. Ahora supongo que la mejor manera de señalar esto en los pocos minutos que nos quedan es que, número 1, tengo dos maneras de hacerlo. Veamos el capítulo 2 de los Hechos. Ya estás allí, ¿verdad? Está bien, Hechos capítulo 2 y baja hasta los versículos 36, 37 y 38. Hechos capítulo 2, versículos 36, 37 y 38. Y este es Pedro en el día de Pentecostés. Y él concluye su mensaje en el versículo 36. Y siempre que alguien se queda atascado en el versículo 38, siempre les pregunto, ¿por qué no lees el versículo 36? Bueno, no quieren eso. ¿Te das cuenta de cuánto de la cristiandad elige y escoge? Eso es lo que hacen. Les gusta esto y les gusta aquello. No, no quiero el resto de eso. Oye, no puedes hacer eso. ¿Tienes que tomarlo todo? Está bien. Ahora en el versículo 36, Pedro dice, por lo tanto, que toda la casa de Israel, ahora no hay gentiles en la casa de Israel, pero que toda la casa de Israel sepa con certeza que el mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, es Señor y Cristo. Ahora bien, en el versículo 37, cuando oyeron esto, fueron convencidos y dijeron, hombres y hermanos, judíos a judíos, hombres y hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál es la pregunta? Nosotros, sí. ¿Quién? La nación de Israel. ¿Qué debería hacer Israel? Ahora, el versículo 38 es absolutamente apropiado. Es exactamente lo que enseñó Juan el Bautista. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Bueno, ven aquí a Pablo, como vimos en nuestra última media hora. Vengan a Romanos 1:16. Lo usaremos de nuevo. Romanos 1:16. ¿Y qué diferencia? ¿Qué diferencia? Nosotros, los gentiles, no clamamos. ¿Qué debemos hacer? La pregunta para nosotros es personal. ¿Qué debo hacer? ¿Y cuál es la respuesta? Cree en el Evangelio. ¿Ves? Está bien, Romanos 1:16 de nuevo. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Y pasa la página al capítulo 3. En los pocos segundos que nos quedan tenemos que hacer esto rápidamente. Versículo 24. Romanos 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Ves? Y luego bajas al versículo 20. No, tengo que leer el versículo 25. A quien Dios ha enviado como propiciación a través de la fe, creyendo en su sangre. Y luego, bajando al versículo 26, para que Él sea el justificador. ¿De qué tipo de personas? A aquellos que creen en Jesús. Y no veo ningún bautismo en agua en ese lugar. Menos campo. A través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Felding Ministries, Ruta 1, Caja 760,
Quinta, Oklahoma 74552. O llama al 1-800-366-978. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Felden.